Bueno, buenas, bienvenidos todos al 23º Journal Club de la SOBLA. Para mí es un inmenso placer presentar al doctor Óscar Cerda. Óscar Cerda se graduó de ingeniero en biotecnología molecular y de doctor en ciencias biomédicas en la Universidad de Chile. Durante su licenciatura, Óscar estudió fisiología bacteriana en el laboratorio del doctor Héctor Toledo. Ahí caracterizó un receptor involucrado en el proceso de quimiotaxis en la bacteria Helicobacter pylori, que es conocida por causar úlceras. Para su PhD, se unió al laboratorio del doctor Andrés Stutzin, donde estudió los mecanismos moleculares que regulan los canales iónicos en células. De esos canales estudió el TRPM4, del cual creo que va a hablar hoy, en células epiteliales durante el proceso de necrosis. Luego Óscar se mudó a California para continuar con su postdoc en la Universidad de California en Davis. Allí, trabajando junto al doctor James Trimmer, estudió y aprendió a hacer proteomics, localización y tráfico de proteínas en membrana y estudió la función de canales de potasio de voltaje dependientes. Ahora en su laboratorio, bueno, ahora ya hace unos cuantos años en su laboratorio en la Universidad de Chile, está como profesor asociado y estudia la regulación de canales TRP usando técnicas in vivo, ex vivo e in vitro. No voy a dar detalles de esto porque creo que es lo que nos va a hablar hoy. Óscar ha entrenado a muchísimos estudiantes de pre y posgrado, así como postdocs. Es el director de MiniCat, o llamado también Núcleo Milenio de Enfermedades Asociadas a Canales Iónicos. Ha recibido muchos premios, incluyendo el Outstanding Young Investigator de la Sociedad Chilena de Biología Celular. Tiene muchas publicaciones en revistas harto reconocidas, como dicen los chilenos. Y bueno, le doy las gracias por haber aceptado la invitación a hablarnos de su trabajo. Y quería recordarles a los participantes que pueden preguntar de manera educada, por supuesto, interrumpir escribiendo en el chat o levantando la manito mientras el doctor Óscar habla. Bueno, Óscar, muchísimas gracias y te dejo la pantalla a ti ahora. Muchas gracias, Valeria, muchas gracias a la Sola por la invitación. Un placer poder discutir un poquito de lo que hemos hecho eh, en este trabajo y que la verdad se me escucha bien, ¿cierto? ¿Me escuchan bien? Sí, súper. Ya, gracias. Y que la verdad, bueno, he abierto nuevas avenidas de investigación en mi laboratorio. La verdad, como esto es la ciencia detrás del telón, y la idea es explicar un poco cómo se origina el trabajo. Hay varias, llamémoslo anécdotas o divergencias que tuvimos que sortear durante el desarrollo de este trabajo. Dicho sea de paso, escogí este trabajo porque la verdad en el laboratorio le tenemos cierto cariño porque fue este es un trabajo que publicamos justo en plena pandemia. Nos tocó el último round de revisiones precisamente cuando estábamos cerrados totalmente. Entonces igual fue bastante interesante desde el punto de vista de la respuesta a los revisores. Y en realidad después que abrimos hemos retomado algunas cosas y ustedes se van a dar cuenta que hay preguntas nuevas que estamos trabajando relativas precisamente a esta proteína. ¿Sí? Entonces, básicamente, a modo de introducción, un detalle de qué es lo que nos interesa a nosotros en el laboratorio. Nosotros en el laboratorio estamos interesados en estudiar la regulación de los canales iónicos, particularmente nos hemos dedicado al estudio de canales TRP, ahora nos hemos ampliado a otras familias de canales, pero básicamente nos hemos centrado en procesos que tienen que ver con regulación de la migración celular. Y esto, ¿por qué? Porque, como ustedes saben, la migración celular es un proceso, digamos, que está involucrado en diversos procesos fundamentales de la fisiología y fisiopatología, tales como la migración en reparación tisular, la migración de células inmunes, por ejemplo, y en el caso de la fisiopatología, lo más común que estudiamos, ¿cierto?, tiene que ver con los procesos que tienen que ver con la migración y la invasión del cáncer, ¿cierto? Y en este contexto, lo que nosotros nos hemos dedicado es precisamente estudiar cómo estos canales regulan algunos compartimentos específicos, como lo son las adhesiones focales,
que tienen que ver precisamente con rearreglos del citoesqueleto de actina y de esa manera regulan la migración y la contractilidad celular, ¿sí? Y en este contexto, la historia que les voy a contar hoy tiene que ver con un miembro muy particular de la familia de los canales TRP, los Transient Receptor Potential. En este caso, el canal TRPM4, que es un miembro de esta familia, que como ustedes saben, es una familia que forma tetrámeros, como bueno, está demostrado en esta imagen de la cryo-IM de Autzen y colaboradores del 2017, ¿sí? Donde es la gracia que tiene este canal es que es un canal catiónico no selectivo, principalmente permeable a iones como sodio, potasio, y que es activado por calcio a nivel intracelular. Entonces, es un canal activado por ligando. Ese es su activador canónico. Y como les decía, no es permeable a calcio como la gran mayoría de los TRP, a excepción de M4 y M5, que es el canal más cercano en la filogenia, ¿sí? Este canal se ha visto desde que se describió por Lano y colaboradores en el 2002, se ha visto involucrado en distintos procesos fisiológicos y fisiopatológicos. Se expresa en tejidos como el estómago, el pulmón, las células dendríticas, células T, corazón y células de la próstata, epiteliales de la próstata. Y dentro de los procesos, los múltiples procesos que se ha visto involucrado, se ha visto que este canal es importante en la regulación de oscilaciones de calcio dependientes de ligando en células T, y esto tiene que ver con la secreción de interleuquina. Se ha visto que este canal tiene que ver con la proliferación celular, la secreción de catecolaminas y de insulina, y nosotros en el 2015 describimos también la participación de este canal en procesos de wound healing, de reparación tisular frente a heridas, ¿cierto? Desde el punto de vista de la electrofisiología, estas son algunas corrientes antiguas que generé. Si estudiamos la actividad de este canal mediante experimentos de patch clamp en configuración whole cell convencional, activando la corriente con una concentración en la pipeta de 1 micromolar calcio, con un pulso cuadrado de menos 100 a más 100, lo que tenemos es que este canal es un rectificador externo, ¿cierto? Lo mismo vemos cuando usamos una rampa, ¿sí? Y por lo menos en procesos en expresión heteróloga y también en modelos donde el canal se expresa de manera más elevada, como por ejemplo en células de epitelio de próstata, lo que hemos visto es que este canal tiene un fenómeno que todavía no es muy bien claro, ni no lo tenemos muy bien explicado, fenómeno de rundown, que lo que se ha hipotetizado es que tiene que ver precisamente con la interacción con fosfatidilinositol bifosfato. Como les decía, este canal es sensible a calcio, es activado por calcio, y por lo menos en nuestras manos, cuando hacemos una curva de activación por calcio en la pipeta, lo que hemos visto es que tiene un S50 de 230 nanomolar. Ahora, algo interesante desde el punto de vista endógeno, lo que nosotros nos hemos dado cuenta que en distintos linajes celulares, este canal se localiza estrictamente y específicamente en el caso de células migratorias, como por ejemplo fibroblastos embrionarios de ratón, astrocitos, fibroblastos pancreáticos y otros. Se localiza específicamente en los compartimentos de las adhesiones focales, como ustedes pueden ver acá, en esta inmunofluorescencia, donde coteñimos las adhesiones focales con la quinasa asociada a adhesiones focales, FAC, ¿sí? Y como ustedes ven, colocaliza de manera perfecta, ¿sí? Este canal con esta quinasa. Y esto también se puede evaluar desde el punto de vista bioquímico si nosotros hacemos un enriquecimiento de adhesiones focales, eh, sometiendo a los fibroblastos embrionarios de ratón a un choque hipotónico y disrupción hidromecánica, donde podemos separar los cuerpos de la célula versus la fracción enriquecida en adhesiones focales, y mediante blot, usando como marcador la proteína residente en adhesiones focales vinculina, lo que hemos visto es que este canal efectivamente localiza principalmente en estos compartimentos.
Sí, y bueno, en este trabajo del 2015 lo que nosotros nos dimos cuenta es que TRPM4 lo que hace es regular las dinámicas de calcio dependiente de activación por factores tróficos como suero, y eso lleva a una actividad, a un incremento de la actividad de la quinasa de adhesiones focales, FAC, que probablemente tiene que ver con una activación de algún GEF de RAC, llevando un incremento de la actividad de la GTPasa pequeña RAC, y eso tiene que ver con el recambio precisamente de esta estructura de las adhesiones focales, rearreglo del citoesqueleto de actina, y eso conlleva a un aumento de la migración celular y de la contractilidad. Y de esa manera, este canal contribuye y potencia la reparación tisular en modelo de ratón y también en modelo de pesebre. Entonces, además de esto, algo interesante, como les mencionaba anteriormente, este canal es particularmente relevante en procesos fisiopatológicos, y lo que se ha visto es que el incremento de la expresión de TRPM4 se ha visto asociada a distintas patologías, como por ejemplo la isquemia cardíaca, la encefalomielitis, la esclerosis múltiple, la hemorragia post-daño espinal, diversas patologías cardíacas, incluidos algunos síndromes asociados con Brugada, la isquemia y reperfusión inducida, o sea, la muerte neuronal inducida por isquemia y reperfusión, enfermedades dermatológicas y particularmente lo que estamos interesados nosotros en el cáncer, ¿cierto? Y en este contexto nos hemos concentrado en un tipo particular de cáncer, que es el cáncer de mama, que tiene una relevancia global, pero particularmente en Chile es muy relevante, da cuenta de aproximadamente un 21% de los cánceres en mujeres y que tienen un mal pronóstico, ¿cierto? Cuando uno lo compara, seguido por ejemplo, con el colorectal o en el cáncer de pulmón, ¿cierto? Que como les decía, es una de las principales causas de muerte por cáncer en Chile y también en el mundo. Y eso es lo que hace llevar en el fondo a preguntarse cómo podemos en el fondo mejorar los métodos de oncología, de pronóstico y de tratamiento también contra este cáncer. Lo que sabemos de este tipo de cáncer es que, bueno, principalmente lo podemos diferenciar o caracterizar por marcadores, ¿cierto? Hay tipos de cáncer que son marcadores tipo estrógeno positivo, progesterona positivo, o del receptor del factor de crecimiento epidermal 2 positivo, y donde a partir de la caracterización con estos marcadores, lo que sabemos es que cuando tenemos cáncer del tipo triple negativo, es decir, que son negativos para los receptores de progesterona, estrógeno y ER2, son de peor pronóstico, y estos representan aproximadamente el 15 y el 20, entre el 15 y el 20% de las pacientes que adquieren esta enfermedad. Y eso, como les digo, tiene que ver con un peor pronóstico y de momento no hay un tratamiento muy específico identificado, ¿cierto? Entonces eso es lo que hace que eventualmente identificar nuevos factores, nuevos elementos de diagnóstico y de tratamiento, hacen esto una línea de investigación interesante para nosotros. Y bueno, y en este contexto lo que cabe señalar es que recordarles que principalmente el 90% de las muertes causadas por cáncer se deben precisamente a los procesos metastásicos. No sé si hay... Y eso hace que, en el fondo, estudiar los procesos que tengan que ver con metástasis o que predigan un mayor fenotipo metastásico hace que sea interesante desde el punto de vista biomédico, ¿no? Y en este contexto, y en el marco de este trabajo que les voy a presentar, un estudiante del laboratorio, uno de los primeros autores, Nicolás Díaz, en etapas muy tempranas de su investigación en el laboratorio, él empleando una base de datos publicada en el año 2009,
PrognoScan ya se había encontrado que particularmente en cáncer tipo triple negativo de cáncer de mama, la expresión a nivel de mensajero, de RNA mensajero de TRPM4 se encuentra aumentada. Por lo tanto, eso es lo que hace interesarnos en el contexto de TRPM4 y cómo TRPM4 eventualmente podría estar involucrado, ¿cierto?, en esta enfermedad. Y más aún considerando que, como les decía, TRPM4 tiene que ver con fenómenos fisiopatológicos, pero también tiene que ver con fenómenos fisiológicos, lo que nos hemos adentrado nosotros en el laboratorio a estudiar a mecanismos de regulación. Y para esto lo que hemos seguido es una aproximación proteómica donde hemos tratado de caracterizar el interactoma asociado particularmente a estos canales. Entonces lo que les voy a contar hoy día, la historia, tiene que ver precisamente con una proteína que encontramos asociada a este canal. Y esta investigación fue principalmente dirigida por dos estudiantes de magíster en ese tiempo, José Rivas y Nicolás Díaz, y un estudiante de doctorado, Ian Silva, ¿cierto? Que además contó obviamente con la participación de otros miembros del laboratorio como Diego Maureira, María Paz Saldías, Boris Lavandero y Pablo Cruz. ¿Sí? Entonces, en este proyecto, y como de nuevo esto es parte de la ciencia detrás del telón, tengo que agradecer porque este proyecto parte con experimentos de proteómica que yo realicé durante mi postdoctorado. Y ya por allá por el año 2011, en el laboratorio de Jim Trimmer, él me permitió realizar la proteómica de TRPM4 para identificar proteínas de interacción. Esto después igual lo repetimos en mi laboratorio. Y lo que hicimos fue expresar este canal. En ese tiempo no teníamos un anticuerpo que nos permitiera inmunoprecipitar el canal con alta abundancia, así que lo que usamos fue un modelo heterólogo, donde usamos un canal que tiene el epítope FLAG en su extremo N-terminal, inmunoprecipitamos los complejos con un anticuerpo anti-FLAG, y esto lo analizamos mediante espectrometría de masa, y en los distintos análisis lo que encontramos es que nos topamos con que hay aproximadamente 124 proteínas candidatas de interacción con TRPM4. Y de este grupo las caracterizamos y las dividimos según función, donde particularmente había un grupo bien interesante que obviamente hemos seguido trabajando en otras proteínas de interacción, pero en ese punto nos interesó un grupo que nosotros consideramos interesante que tenía que ver con las proteínas de vías de degradación, ¿sí? Y justo coincidentemente encontramos con una proteína en particular, que es la proteína KCTD5, que fue una de las que tenía el más alto score en la proteómica, donde encontramos esta proteína con aproximadamente un 46% de coverage, es decir, encontramos en los péptidos identificados, péptidos únicos identificados, en la proteómica encontramos un 46% de cubierta de la secuencia total de esta proteína. Validamos la interacción mediante coinmunoprecipitaciones, expresando el canal y esta proteína. Clonamos la proteína KCTD5 con un epítope GFP, y como ustedes ven, aquí tenemos los controles de vector vacío, solo el canal, la proteína KCTD5 y ambas proteínas. Y lo que hicimos fue inmunoprecipitar el canal usando el epítope FLAG nuevamente, y lo que encontramos es que solo cuando coinmunoprecipitábamos el canal lográbamos inmunoprecipitar la proteína KCTD5. Ahora, ¿qué es KCTD5? ¿Y por qué nos interesó? KCTD5 es un miembro de una familia de las proteínas KCTD que viene su nombre de Potassium Channel Tetramerization Domain. Son 22 miembros de la familia, una gran familia de 22 miembros en mamíferos, ¿cierto? Y viene su nombre porque en su estructura conservado tienen un dominio BTB que es muy similar a los dominios T1 de los canales de potasio, ¿sí? Y en el caso de KCTD5, lo que se ha visto es que a partir de la estructura dilucidada por Balasco y colaboradores en el 2014, es que aparentemente KCTD5 forma
un tipo de roseta pentamérica, donde se une a distintos monómeros, ¿cierto? Cada KCT5 a través de su dominio BTB une particularmente la proteína Culin-3. Y Culin-3 es interesante porque Culin-3 forma parte de las E3 ligasa y forma parte de la última etapa de la cascada de transducción que tiene que ver con la ubiquitinación de proteínas, que probablemente ustedes recordarán, depende de una proteína E1, una proteína E2, que conjuga la ubiquitina, y finalmente un complejo E3 que tiene que ver con la especificidad de sustrato. Dentro de esta cadena, aquí hay unas pocas proteínas, entre 4 a 7 proteínas, tanto en E1 y E2, pero lo que se sabe, y cada vez sabemos más de los adaptadores precisamente de sustrato, y es decir, que el último paso en la proteína E3 con su adaptador es la que le da la especificidad de sustrato. Y en este caso, lo que estaría haciendo KCT5 en el fondo es identificar las proteínas sustrato de Culin-3, permitiendo la conjugación de las cadenas de mono o poliubiquitina, ¿cierto? Y la actividad de KCT5 en realidad, José Rivas la probó muy temprano en su tesis de magíster, de máster, donde él, clonando tanto en el N como en el C terminal GFP, él se dio cuenta que al sobreexpresar KCT5 en células Hector 9.3, esto inducía un incremento global en la ubiquitinación en estas células Hector 9.3, como ustedes ven en este inmunoblot usando un anticuerpo anti-ubiquitina. Ahora, la ubiquitinación, ¿por qué es tan interesante? Porque hasta no hace mucho se pensaba que la ubiquitinación tenía que ver solo con procesos degradativos. Lo cierto es que ahora sabemos que la ubiquitinación es mucho más compleja y es mucho más dinámica de lo que se suponía. La ubiquitinación tiene que ver con procesos que tienen que ver con modificaciones covalentes de tipo y regulación de tipo alostérica, regulación del tráfico de proteínas y regulación de endocitosis, regulación de localización en el fondo. Y ya no es solamente una señal, una modificación construccional involucrada en la degradación de las proteínas. Y por eso nos interesamos tanto en esta modificación, por cuanto KCTI5 podría tener que ver precisamente en la regulación a este nivel del canal TRPM4. Ahora, validamos la interacción que les mostré anteriormente en términos de la coinmunoprecipitación con otras aproximaciones. Y para esto usamos, por ejemplo, ensayos de ligación por proximidad, PLA, que consiste básicamente en emplear anticuerpos específicos contra las proteínas que se conjugan con anticuerpos secundarios que están asociados a hebras de DNA que son complementarias y las cuales a través de fenómenos de hibridación, esto lleva a una ligación in situ y posteriormente a una reacción de Rolling Circle, donde en el fondo tenemos una sonda que se intercala y de esta manera aparecen señales fluorescentes donde hay una proximidad de aproximadamente 40 nanómetros. O sea, si bien esto no es indicativo de interacción per se, esto sí es indicativo de proximidad entre las dos proteínas. Y como ustedes ven en los experimentos que hicimos coexpresando FLAG-TRPM4 y GFP-KCT5, tenemos una señal PLA positiva, cosa que no observamos en los controles negativos, expresando solamente TRPM4 o la proteína KCT5. Y esto lo cuantificamos mediante la detección de la señal PLA en 5 experimentos independientes, ¿cierto? Y al menos 20 células por condición. Usamos otra aproximación que ahora sí nos podía indicar interacción física, y para esto empleamos el ensayo de complementación de fluorescencia bimolecular, que consiste básicamente en clonar en marco a la proteína A con la proteína B, y esto
con las mitades, por ejemplo, de una proteína fluorescente, que en este caso puede ser la proteína fluorescente Yellow o GFP o Venus, en el caso como nosotros usamos, de manera tal de que si hay interacción entre estas dos proteínas, se reconstituye la proteína fluorescente y lo que uno puede observar es fluorescencia cuando hay reconstitución de esta interacción. Y para esto entonces lo que hicimos fue clonar distintas versiones. Clonamos KCTD5 con la parte C terminal de la proteína Venus, TRPM4 con la parte N terminal de Venus, y además como control positivo usamos el canal TRPM4 fusionado con el N y el C terminal de Venus. De manera tal de que si es que estas proteínas interaccionan, deberíamos ver señal fluorescente Venus. Eso es lo que tenemos acá. Y nuevamente, como ustedes ven, en la condición experimental, a diferencia de los controles negativos, vimos que hay una reconstitución de la proteína Venus de manera similar al control positivo, lo que nos sugiere que efectivamente esta proteína es una proteína de interacción a TRPM4. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con la actividad del canal? Entonces lo que partimos haciendo con experimentos de patch clamp en configuración whole cell convencional, silenciamos en células G293 la expresión de KCTD5 usando shRNA contra KCTD5 y decidimos emplear una combinación entre dos RNA contra KCTD5 independiente, y lo que observamos es que en estos experimentos, usando una concentración de 1 micromolar de calcio libre en la pipeta, observamos que hay una disminución de aproximadamente el 50% de las corrientes mediadas por TRPM4. Y esto es interesante porque lo que hicimos también fue generar, y esto se dio en etapas más terminales de este trabajo, pero estábamos interesados en generar un modelo knockout, y esto lo hicimos mediante CRISPR-Cas. Generamos un modelo knockout contra KCTD5 y medimos las corrientes, y esto se replica. Aproximadamente disminuye la corriente en un 50%. Y esto se reconstituye si nosotros reexpresamos la proteína KCTD5 usando la construcción GFP-KCTD5. Ahora, lo primero que supusimos, dada la participación de la ubiquitinación en el tráfico anterógrado en algunos receptores, particularmente en linfocitos, es que la actividad de KCTD5 podía estar involucrada en la regulación de la expresión y la localización en superficie del canal. Y la primera aproximación que usamos fue un experimento bioquímico, y para esto lo que hicimos fue experimentos de biotinilación de superficie, usando una biotina que reacciona con las lisinas libres, ¿cierto?, que es impermeable a la membrana. Incubamos esta biotina marcando las proteínas de superficie, se quela la reacción, y posterior a lo cual se lisa, y esto se purifica mediante una cromatografía por afinidad usando streptavidina en columnas de agarosa. Y lo que medimos acá fue entonces mediante immunoblot la expresión de la expresión de TRPM4 en el fondo en la fracción purificada de membrana, donde lo que observamos es que cuando hicimos estos experimentos en presencia de los shRNA contra KCTD5, no observamos mayores diferencias en los niveles de superficie del canal TRPM4. Entonces este fue el primer indicativo, sugiriendo que KCTD5 no regula la localización en membrana de la membrana plasmática de este canal. Hicimos una metodología alternativa para complementar esto, y para eso lo que hicimos fue generar una construcción del canal TRPM4, en la cual, aparte del epítope FLAG en el N-terminal, incorporamos un epítope hemaglutinina en el loop S1-S2 del canal, donde en el fondo lo que hicimos fue cotransfectar esta construcción en células con el shRNA Scramble Control y con el shRNA contra KCTD5. Lo que hicimos fue un experimento de inmunofluorescencia usando
tiñendo el epítope HA mediante inmunofluorescencia no permeabilizante, permitiendo la unión del epítope externo y posterior a lo cual permeabilizamos para detectar el epítope interno, es decir, el canal total. Entonces lo que hicimos fue una relación entre lo que se expresa en la membrana versus lo que es el canal total, y nuevamente lo que observamos que en presencia del shRNA contra KCTD5 no observamos mayores diferencias en lo que es la porción del canal en la superficie de la célula. Lo que sugiere que en el fondo que KCTD5 no regula el tráfico ni la localización en la membrana plasmática del canal. Como este canal es dependiente de calcio, lo que definimos fue probar qué es lo que ocurre con la dependencia a calcio, y lo que nos encontramos para esto, lo que decidimos, esto en colaboración con el doctor Diego Varela y Dana Morales, estudiante de doctorado del doctor Varela, lo que hicimos fue sobreexpresar KCT5 y evaluar la dependencia de calcio del canal. Como era esperado, lo que vimos fue que cuando sobreexpresamos KCT5, observamos un incremento en la corriente, esto con 1 micromolar de calcio en la pipeta, como experimento piloto. Y cuando generamos las curvas de dependencia de calcio, lo que nos dimos cuenta es que en la condición control nuevamente obtuvimos un S50 de 215 nanomolar, y cuando sobreexpresamos KCT5, esta curva nos dimos cuenta que cambiaba y se desplazaba ligeramente hacia concentraciones menores, teniendo un S50 de aproximadamente 100 nanomolar. Sí, Valeria. Sí, una preguntita, quizás lo dijiste y no lo escuché. ¿Este KCT5, Tetramerization Domain, se une a Sí. calcio? Sí, esa es una muy buena pregunta. No lo sabemos. De momento hemos hecho, José Ría en su momento hizo comparaciones para buscar, por ejemplo, EF Hans, pero no encontramos. Lo que está en carpeta, y esto lo ha planteado un estudiante que está trabajando ahora con otras participaciones de KCTD5 en otros procesos dependientes de calcio, es generar, por ejemplo, una construcción, que es Pablo Cruz, dicho sea de paso, es generar una construcción KCTD5 GCAM, y en eso está en carpeta, pero no lo sabemos, no lo sabemos. Gracias. No, gracias a ti. Ahora, con respecto al mecanismo, bueno, lo que nos preguntamos, y aquí esto forma parte de las figuras suplementarias del trabajo, como KCT5 canónicamente está involucrado en procesos de ubiquitinación, lo que nos propusimos fue evaluar la ubiquitinación dependiente de KCT5, y para esto usamos un método bioquímico mediante la expresión del canal TRPM4 en el contexto de GFP y GFP-KCT5, coexpresando además una construcción de ubiquitina con una cola de histidina, de hexahistidina, ¿cierto? De manera tal de que nosotros podemos purificar todas las proteínas que tengan este tag de ubiquitina usando una columna de níquel inmovilizado, en este caso en cefarosa. Entonces, podemos de esta manera purificar las proteínas que se ubiquitinan in vitro. Y entonces, como les decía, expresamos KCT5, ahí tenemos el control sin ubiquitina, lo que demuestra que las columnas a José le quedaban bastante limpias, ¿sí? Y bueno, en 5 experimentos independientes, la verdad no fue consistente y no observamos que al sobreexpresar KCT5 hubiera un incremento neto, por lo menos, de la ubiquitinación de TRPM4, y algo que fue consistente repitiendo este experimento, pero ahora usando los interferentes contra KCT5, tampoco vimos un decremento en la ubiquitinación neta. Ahora, eso no quita que KCT5 no induzca la ubiquitinación
en algún residuo puntual y que a lo mejor por eso no veamos un incremento grosero, ¿cierto?, en la ubiquitinación de este canal dependiente de la proteína. Y eso es bien interesante y eso es algo que ha estado empezando a trabajar o retomando post pandemia Ian Silva, por cuanto en experimentos de metaproteómica recientes de otros grupos, lo que hemos encontrado es que, como joyas dentro de los metaanálisis que han encontrado, es que precisamente TRPM4 tiene al menos 6 sitios de ubiquitinación corroborados por espectrometría de masa. Entonces, lo que hemos hecho recientemente es mutar cada uno de estos sitios por arginina, es decir, por un residuo que es conservado, digamos, en términos de carga, y que no es ubiquitinable. Y lo que estamos empezando a hacer ahora es generando ensayos para evaluar en el fondo cómo se comporta el canal. Particularmente, los sitios que más nos interesan son la lisina 1059 y 1129, porque están muy cercanos a unos sitios de unión a calmodulina y a PIP2 particularmente, y por ahí podría ir una regulación dependiente de ubiquitinación de este canal. Así que estamos en eso trabajando ahora, y eso es algo que quedó pendiente precisamente de este trabajo. Ahora, como les mencionaba al principio, TRPM4 está involucrado en procesos de migración y de contractilidad celular. Y particularmente eso lo hemos visto como modelo, empleando como modelo fibroblastos embrionarios de ratón. Y ese es un modelo que nos ha permitido de manera bastante fácil y consistente evaluar precisamente procesos migratorios y procesos contráctiles. Y en este contexto nos preguntamos, bueno, si KCTD5 efectivamente tiene que ver con procesos migratorios y procesos contráctiles. Y para responderlo primero, lo que hicimos fue emplear un modelo bien conocido y probablemente también conocido por ustedes, que tiene que ver con estos ensayos bicamerales dependientes de cámaras Transwell. Esto lo hicimos en colaboración con la doctora Mónica Cáceres, donde en el fondo lo que uno hace es en una cámara, en una suerte de canasto que tiene poros de 8 micrómetros, uno siembra las proteínas, o sea, perdón, las células a estudiar, y se induce la migración hacia la cámara inferior en el fondo, empleando un quimioatractante. En este caso, lo que usamos fue suero bovino, ¿sí?, al 10%, y entonces lo que hicimos fue sobreexpresar KCTD5 en el modelo de MEF, ¿cierto?, de fibroblastos embrionarios de ratón. Y lo que obtuvimos fue precisamente algo que es consistente con lo que habíamos visto con la sobreexpresión de TRPM4, y es que cuando sobreexpresamos KCTD5, efectivamente hay un aumento de casi el doble, ¿cierto?, de la migración celular. Y esto, desde el punto de vista más celular, que algo que también ha estado trabajando Ian recientemente, esto puede tener que ver con las dinámicas de adhesiones focales y eventualmente rearreglo del citoesqueleto de actina. Y una manera muy macro de observar esto son fenómenos de contractilidad. Y para esto el ensayo que hemos estado utilizando es un ensayo que tiene que ver con la contracción de geles de matrices de geles de colágeno, donde lo que hacemos es embeber las células transfectadas, en este caso con KCTD5 con GFP como control. Sembramos 500.000 células, las embebemos en esta matriz de colágeno, el gel gelifica y posteriormente se estimula la contractilidad de las células con suero, donde uno puede observar en el fondo una reducción del diámetro, que esto es consistente con, en el fondo, que las células están tirando en el fondo la matriz de colágeno. Y como ustedes ven acá, en estos experimentos donde sobreexpresamos KCTD5, efectivamente lo que observamos de manera similar a la sobreexpresión de TRPM4 que habíamos visto anteriormente, cuando sobreexpresamos KCTD5 hay un incremento en la contractilidad de estos geles de colágeno, lo que sugiere que efectivamente KCTD5, perdón, regula la migración y la contractilidad. Y
la pregunta obviamente que nos hicimos en ese momento fue si es que esto era al menos parcialmente dependiente de la actividad de TRPM4. Entonces, el experimento que hicimos fue básicamente si nosotros sobreexpresamos KCTD5 y de alguna manera inhibimos TRPM4, la predicción es que debería disminuir la migración celular como un readout, ¿cierto? Y partimos haciendo un experimento que fue hecho por Pablo Cruz y Boris Lavanderos, eh, donde en el fondo sobreexpresamos KCTD5 y usamos un inhibidor farmacológico que es 9-fenantrol del canal TRPM4 a 10 micromolar, donde lo que observamos es que en el fondo, cuando, tal como les mostré recién, cuando en la condición control con DMCO, cuando sobreexpresamos KCTD5, aumenta la migración celular, pero esto es revertido cuando agregamos el inhibidor farmacológico. Ahora, obviamente, esto es un inhibidor farmacológico y lo que sabemos ahora es que el 9-fenantrol no es un muy buen inhibidor. Y entonces lo que hicimos fue usar shRNA contra TRPM4 río abajo y lo que observamos fue algo similar. Cuando sobreexpresamos KCTD5 en presencia de los shRNA Scramble Control contra TRPM4, observamos un incremento de la migración y este fenómeno es revertido cuando coexpresamos shRNA contra TRPM4, lo que sugiere que al menos parcialmente el efecto que tiene KCTD5 tiene que ver con la actividad de TRPM4. Quisimos avanzar un poco al modelo in vivo, y aquí nuevamente, como esto es ciencia detrás del telón, tengo que ser súper franco. Aquí el plan original era evaluar eventualmente la inhibición de la expresión contra TRPM4 y contra KCTD5, y para esto, en colaboración con los doctores Alicia Colombo y Miguel Concha, lo que generamos fue, o ellos diseñaron, ellos trabajan en Persevera, y ellos diseñaron morfolinos antisentido de manera tal de bloquear la síntesis proteica, pero la verdad es que durante el diseño de estos antisentidos, lo que pudimos fue generar solamente antisentidos contra KCTD5, y esto debido porque probablemente ustedes saben, eh, dada la duplicación genómica que tiene este modelo, lo que nos encontramos es que en realidad el zebrafish tiene 3 ortólogos para TRPM4, por lo tanto tuvimos problemas en generar los morfolinos antisentidos. Pero continuamos evaluando el efecto de KCTD5 en la migración celular, y en este caso, entonces lo que hicimos fue emplear este morfolino antisentido que, como les decía, lo inyectamos en el modelo de zebrafish, en el estadio de una célula, y posteriormente lo evaluamos en etapas tempranas, ¿cierto? Y en etapas tardías, ¿cierto? Y para fortuna nuestra, Alicia y Miguel son expertos en esto, así que los morfolinos que generaron fueron bastante eficientes, disminuyeron en aproximadamente un 80-90% la expresión de la proteína KCTD5 en estos embriones, y lo que hicimos fue evaluar en un experimento de punto final la migración de las capas externas en el fondo durante el fenómeno de la epibolía, en el fenómeno de desarrollo temprano de los embriones de zebrafish. Entonces, lo que hizo Alicia fue inyectar, perdón, los morfolinos con un morfolino control y fijar los embriones en un estadio cuando se llega al 75% de la epibolía, es decir, la migración de estas capas externas, y hizo un experimento de hibridación in situ usando como marcador el gen TBXTA, que es un marcador mesodérmico que tiene que ver, que tiene que ver con la migración de esta capa de células, y que eventualmente tiene que ver con el desarrollo de la vesícula de Kupfer en etapas un poco más tardías. Pero sirve como indicador precisamente para evaluar
de manera de punto final, en este estadio del 75% de epibolía, los procesos de extensión y convergencia que tienen que ver con las capas, el movimiento de las capas exteriores de los embriones. ¿Qué es lo que encontró Alicia? Ella se dio cuenta al medir en el fondo el proceso de la progresión de la epibolía desde el polo vegetal hacia el punto máximo, encontró que había una disminución de esta progresión de la epibolía y además lo que hay, algo interesante, es que hay una disminución en el fondo, perdón, una disminución de la progresión de la convergencia y además hay una disminución de los procesos de extensión, ¿sí? Que tienen que ver con la contracción y también con la migración de estas células. Entonces, algo bien interesante es que a partir de este mismo modelo, lo que podemos hacer eventualmente, tomando como línea de base este experimento inicial, es que podemos eventualmente seguir y hacer el seguimiento. Se activó. Después la pongo de nuevo. Podemos seguir en el fondo hacer el tracking de células precisamente que tienen que ver ahora con el endodermo, que también siguen a este movimiento durante el desarrollo temprano. Y en este caso, lo que podemos hacer es usar un animal transgénico, que en este caso son células que marcan las Forerunner cells, que son células altamente migratorias que van a dar cuenta también de esta vesícula de Kupfer durante el desarrollo temprano. Entonces, lo que nos sirve en el fondo es para medir en el fondo velocidades y trayectorias de células, tanto en migración individual como colectiva eventualmente. Y para esto entonces lo que hizo Alicia fue inyectar en el estadio de célula única los morfolinos control, morfolino contra KCTD5, y como ustedes ven acá, si ustedes siguen principalmente aquí, ustedes tienen la Forerunner Cell, la dorsal Forerunner Cells, y además las células mesodérmicas que lo siguen. Si ustedes se dan cuenta, la Forerunner Cells en el morfolino control tiende a dar la vuelta, tiende a desaparecer mucho más rápido, y además hay durante los procesos de convergencia, lo que hay en el fondo es un retraso, ¿cierto? Si ustedes se fijan, esta línea lateral está mucho más contraída. Si se hace el seguimiento a células únicas, ustedes aquí pueden ver el seguimiento en el fondo a células únicas, tanto en el control como en la célula, perdón, en el embrión inyectado con el morfolino KCTD5. Lo que ustedes pueden ver acá es que efectivamente las células inyectadas con el morfolino, de manera consistente con los experimentos in vitro, es que hay una disminución de la trayectoria, del largo recorrido en el fondo por estas células en comparación a las células control. Y además lo que podemos hacer en el fondo, que bueno, también está acá, ¿no? La disminución de la trayectoria total. Y además lo que podemos hacer eventualmente es medir la velocidad mínima y la velocidad máxima que alcanzan las células, porque obviamente las células no se mueven a una velocidad constante durante estos procesos tempranos, ¿sí? Lo interesante que observamos es que cuando evaluamos tanto la velocidad mínima como la máxima, y por ende también la promedio, observamos que efectivamente hay un retardo en la velocidad en las células inyectadas, perdón, con el morfolino control. Y si ustedes ven, como les mencionaba anteriormente, ahora ya solamente los cuadros de las 2 horas y a los 240 minutos, lo que tenemos en el fondo es que hay una disminución de la convergencia en el fondo de estas células, y lo que sugiere, y eso es algo que está pendiente todavía para trabajar, es que además, si ustedes se fijan, las células están mucho más disgregadas cuando yo las comparo con la condición control, lo que podría sugerir que eventualmente KCTD5 también está involucrada en el fondo en la migración colectiva de estas células, y podría tener que ver también, ¿por qué no?, con la adhesión célula a célula de estas células durante los procesos migratorios. Valeria. Disculpa otra vez. Voy a sonar como el reviewer number 3. Sí. ¿Sabes si yo entendí que no puedes hacer estos mismos experimentos con TRPM4 porque hay 3 isoformas, ¿no? Claro.
O sea, La pregunta podría, sí, es, sí, Triple-4 está presente en estos tejidos durante la embriogénesis. ¿Alguien ha estudiado embriogénesis no durante el sí, desarrollo? sí, sí. De hecho, una tesista muy temprana que fue codirigida por la doctora Colombo y por mí, ella precisamente hizo hibridaciones in situ evaluando la expresión en el desarrollo de TRPM4. Y ella fue también la que usó el modelo de Zebrafish en Wound Healing. Entonces sí, sí sabemos que se expresa de manera temprana. Sonda pudimos hacer. El problema fue que, por lo menos para este estudio, nos fue difícil generar los morfolinos antisensitivos. Entiendo, Sí, gracias. sí, sí. Ahora, como les decía anteriormente, desde el punto de vista biomédico y considerando que TRPM4 es relevante aparentemente en distintos tipos de cáncer y particularmente algo que nos interesa a nosotros, el, el, eh, el cáncer de mama, ¿cierto? Lo que nos definimos fue tratar de evaluar o corroborar eventualmente si es que este complejo TRPM4 KCTD5 está participando o tiene algún rol en la malignidad o se asocia con alguna suerte de pronóstico en la evolución de esta enfermedad o de los tipos de esta enfermedad. Y para esto lo que hicimos fue experimentos de transcriptómica, hicimos qPCR en el fondo, a partir de un array tissue scan de pacientes con cáncer de mama, que en este caso es un experimento piloto de 48 muestras clínicas, donde 5 eran normales y 23 eran de pacientes con cáncer en distintos estadios y distintos tipos, ¿cierto? Y lo que hicimos fue analizar mediante qPCR la expresión de TRPM4 y KCTD5. Y aquí lo que hicimos fue, como les decía, evaluar la expresión a nivel del cDNA de TRPM4 y KCTD5 en relación a un control interno, que en este caso fue beta-actina, y lo que nos encontramos es que la expresión de TRPM4 en los pacientes que tenían cáncer de mama o algún tipo de tumor aumentaba en aproximadamente 4 veces, ¿sí? Sin embargo, lo que nos dimos cuenta es que las pacientes que tenían tumor tenían al menos 10 veces aumentados KCTD5, o sea, aparentemente es mucho más dramático la expresión, por lo menos en este pool de pacientes, ¿sí? Ahora, lo que hicimos fue separar este pequeño grupo de pacientes en función a la caracterización por biomarcadores, y como les decía, la tipología de peor pronóstico tiene que ver precisamente con los cáncer tipo triple negativo, ¿cierto? Que, dicho sea de paso, en este grupo muestral eran solamente 4 pacientes, pero lo interesante es que a partir de este pool, lo que vimos es que había una concordancia en el incremento de la expresión de TRPM4 y KCTD5 en pacientes que tenían solo estrógeno positivo, progesterona positivo y triple negativo, por lo menos en estos 3 pacientes y en estos 4 pacientes para KCTD5. Y algo interesante es que empleando un modelo de cáncer de mama, una línea celular MCF7, lo que pudimos hacer en el fondo fue validar la interacción endógena entre TRPM4 y KCTD5. Y esto lo hicimos mediante inmunoprecipitación, inmunoprecipitando, inmunopurificando a KCTD5 y realizando el inmunoblot contra TRPM4, donde como ustedes ven acá está KCTD5 y está TRPM4 no así en el control. Sí. Y esto es consistente, esta posible interacción o formación de este complejo TRPM4-KCTD5 en cáncer de mama, con análisis en inmunohistoquímica en pacientes, y esto mediante una colaboración con los doctores Héctor Contreras e Iván Gallego, tomando un pool de pacientes del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde, como ustedes ven acá en la histología del tejido normal, las glándulas
prácticamente no tienen expresión ni de TRPM4 y KCTD5, pero cuando evaluamos la expresión de estas proteínas en cáncer de tipo triple negativo, lo que nos encontramos es que hay un incremento, y esto es consistente, esto dado que son cortes seriados en el fondo, hay una expresión consistente tanto de TRPM4 como de KCTD5, lo que eventualmente nos sugiere que este complejo podría estar involucrado. Ahora, lo que hemos hecho en el último tiempo, y esto es lo que se ha dedicado un estudiante del laboratorio, que él es médico y está realizando su doctorado en ciencias médicas, Joaquín López, él nos ha ayudado con los análisis en el fondo usando bases de datos un poquito más modernas. Estos son datos que accedimos hace poco, o sea, porque se están actualizando frecuentemente del Cancer Genome Atlas Program, usando el Kaplan-Meier plotter. Lo que hicimos fue evaluar en el fondo si hay una correlación entre la sobrevida de pacientes y los niveles de expresión de TRPM4 a nivel de RNA mensajero. Y lo cierto es que a partir de este pool de pacientes, que si bien esta base de datos todavía no tiene tantos, lo que hemos visto es que en este pool de pacientes la sobrevida o el peor pronóstico de sobrevida no se correlaciona, no hay una correlación con un incremento de la expresión de TRPM4. Sin embargo, sí es peor el pronóstico cuando se tiene un incremento de KCTD5. Entonces, esto lo que podría sugerir es que en realidad KCTD5 es independiente si hay un aumento o disminución de TRPM4, si consideramos todos los antecedentes anteriores que tienen que ver con un incremento en la migración celular, aumento en la contractilidad celular y aumento con el fenotipo en sí migratorio, este podría comandar de alguna manera los procesos dependientes de TRPM4 u otros. Y en ese contexto es que nos hemos dedicado precisamente a estudiar un poquito más a KCTD5, y estos son experimentos preliminares que están actualmente en marcha en el laboratorio. Lo que hicimos, en este caso lo hizo Ian Silva, él generó mediante CRISPR-Cas un modelo de knockout, y en este caso generó dos clones independientes en células MDA MB231, que son células de cáncer humano triple negativo, y donde él, en colaboración con la doctora Mónica Cáceres, él evaluó en el fondo el fenotipo invasivo usando cámaras Transwell y degradación por matrigel de esta célula, y donde, como ustedes ven, o sea, prácticamente en estos tres experimentos independientes, preliminares aún, pero lo que sugiere es que básicamente cuando yo noqueo, depleto a la célula de KCT5, prácticamente la invasión de esta célula es nula. Por lo tanto, obviamente, esto no es que sea una bala de plata, y probablemente no es solamente esto tiene que ver con TRPM4, sino probablemente, dado la participación de KCT5 en otros procesos dependiente tal vez de ubiquitinación, es que esta proteína lo que está haciendo es regular otros procesos. Y en ese contexto lo que hemos hecho, nuevamente, como les decía, Pablo Cruz, un estudiante de mi laboratorio que hizo su tesis de doctorado y que recientemente se graduó, con Pablo lo que hicimos fue realizar experimentos de proteómica, donde lo que hicimos fue generar una construcción de KCTD5 fusionada con un tag de histidina, de hexahistidina, y purificamos los complejos asociados a KCTD5 usando una columna de níquel inmovilizado, y esto lo analizamos por espectrometría de masa, donde hasta el momento lo que hemos hecho es identificar aproximadamente 165 proteínas candidatas de interacción a KCTD5, y lo que hemos hecho es un mapeo usando redes String y Panther y otras, y algo interesante es que nos ha empezado a arrojar otras redes transduccionales en las cuales podría estar involucrada KCTD5. Y en este contexto, por una parte, claro que creemos que KCTD5 podría estar involucrado en
la migración e invasión de las células dependientes de TRPM4, pero gracias a estos análisis proteómicos, lo que sabemos actualmente, y es algo que ha estado trabajando arduamente Pablo, que espero que publiquemos dentro de los próximos meses, es que hemos identificado KCT5 también como un regulador de la respuesta SOCE, particularmente de ORAI1 y STIM1, y además lo que hemos identificado es que KCT5 precisamente tendría también un efecto inhibitorio en la senescencia de las células tumorales, y una estudiante del laboratorio, Javier Albornoz, está empezando a trabajar en la participación de KCT5 en la senescencia de células de cáncer de mama. Entonces, esto también podría ser otro blanco eventualmente relevante para potenciar o en el fondo inhibir la resistencia al fenotipo senescente frente, por ejemplo, drogas quimioterapéuticas. Y eso era lo que les quería contar hoy. Obviamente tenemos muchas más historias relativas a KCT5, pero esperaría contárselas en otra oportunidad. Finalmente, me queda solamente agradecer, como les decía, principalmente a José, a Nicolás y a Ian, que lideraron este trabajo, coordinaron y generaron gran parte de los datos, que particularmente la bioquímica y la imagenología, a Boris, a Pablo, a Diego, María Paz, y obviamente a los otros miembros que se han ido sumando en el laboratorio, Octavio, Bastián, Camila, Rodrigo, Ebrem, Hans, Javiera, Joaquín, Javi, etcétera. Así que eso, y obviamente a las fuentes de financiamiento, la iniciativa Milenio, que financia al Minicad, y al proyecto Fondesit, que tiene que ver con KCT5, y finalmente a todos los investigadores que son mis colaboradores, tanto chilenos como extranjeros, a Mónica, Diego, Héctor, Alicia, Miguel, Iván, Wendy, Ariela, Horacio, Fabián y Jim. Así que todo esto, a todos ellos muchas gracias, y gracias a ustedes por la atención, y si hay preguntas, feliz de responder. Muchísimas gracias. Ahora se abre bueno, se sigue abierto el momento para preguntar. Tenemos unos minutos más. Espectacular la presentación, Oscar. Me encantó. Gracias. Me encantó cómo llegaste de lo molecular al tejido. Gracias. ¿Alguna pregunta? Si les da pena pueden escribirle, yo la leo. Bueno, mientras preguntan los otros, yo quería saber si como esto es un tetramerization domain, ¿tienes idea de qué otros canales podría también estar afectando? Sí, sí. Eso es precisamente, o sea, lo que nos encontramos es que KCT5, bueno, la proteína endógena no lo mostré acá, pero tiene una localización súper particular, que es como submembrana y muy asociada al retículo. Y Pablo Cruz, que era el estudiante que mencioné anteriormente, él se dio cuenta que KCT5 interacciona con proteínas que están asociadas a la respuesta SOCE, particularmente STIM1. Y lo que hemos visto es que efectivamente KCT5 potencia la respuesta SOCE, y por eso de alguna manera puede haber un fenómeno, porque el SOCE, ORAI y STIM1 están involucrados también en migración en cáncer de mama, precisamente. Entonces podría haber también ahí un efecto también divergente, ¿no? O que pueden conversar, ¿no? ¿Por qué no? Pero sí, Bueno. o sea, ese es el otro canal que de momento sabemos que lo regula. Ok, perfecto. Bueno, ahí estaban tímidos. Buenísimo, muchísimas gracias, de verdad que lo disfruté un montón. Y bueno, ya Jesús, cuando termine de editar el video, lo montamos en la Sobla y en la página del instituto. Muchas gracias. Jesús, muchísimas gracias. Gracias a los que Gracias. Gracias, se pasaron. Que estén bien, cuídense. Chao.